Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. No hay tregua con el calor y lo peor está por llegar. Luis Miperde, buenos días. Buenos días, estamos echando más carbón a las calderas para que mañana y el viernes el horno esté a pleno rendimiento en muchas zonas del país. Bueno, pues para de echar carbón. Para, por favor, que no es necesario que suba más el termómetro. Bueno, luego nos amplías el pronóstico. Es miércoles, es 29 de julio. Pedro Sánchez acude esta mañana al Congreso para dar cuenta de la última cumbre europea, esa que alumbró el gran fondo de ayuda por el coronavirus. Esperamos en su discurso alguna clave sobre los objetivos que va a tener el dinero que le corresponde a España y sobre todo después del doble calambrazo de ayer en forma de cifras. La del millón largo de empleos destruidos por la pandemia, que acredita la última encuesta de población activa, y también las cifras de los rebrotes. No podemos hablar, a mi juicio, y según las informaciones que me trasladan, de una segunda ola generalizada en nuestro país, que no la hay. Hay brotes, está muy sectorizado las zonas donde hay transmisión más alta, insisto, con unas medidas que se han adoptado que, si se siguen efectivamente, nos permitirán ponernos bajo control en las próximas semanas. El ministro también descarta volver a recurrir al estado de alarma y sigue confiando en las medidas de las comunidades autónomas, en todas menos en la última ocurrencia de la presidenta de Madrid, la llamada cartilla COVID. Un proyecto experimental de cartilla COVID-19 que nos permita demostrar quiénes en estos momentos no pueden contagiar, no pueden ser contagiados y por tanto pueden volver a una cierta normalidad. Tiene bastante lógica que empecemos a ponerle nombre y apellidos a quién está protegido, quién no puede estarlo, etcétera. Entonces, sobre todo, creo que es bueno que haya un registro. El debate que abre Isabel Díaz Ayuso es estéril no solo por las dudas legales que planea ese documento, también porque la ciencia no ha acreditado inmunidad total ante el coronavirus. Es una globosonda para desviar la atención de los datos, y los datos sitúan a Madrid por delante de Cataluña en número de contagios en las últimas horas. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. En una semana la Comunidad de Madrid ha duplicado el número de contagios y la incidencia acumulada de 14 casos por cada 100.000 habitantes ha pasado a más de 30. Ayer notificó 147 nuevos positivos, 3 veces más que el lunes, aunque a pesar de este repunte está todavía por debajo de la media de toda España, que roza los 50 casos por 100.000 habitantes. La media de los nuevos contagios en la región ha descendido en 20 años, estaba en 55 años y esta semana la media es ya de 35. Esto en Madrid. En Galicia muchos tienen la obligación de fichar desde hoy, tienen la obligación de comunicar sus datos a la Xunta, aquellos que lleguen de las zonas más sensibles a los rebrotes. Alberto Núñez Feijóo ha intentado presentarlo como una ayuda a los afectados. No es ninguna estigmatización de nadie, al contrario, sino simplemente es poner a disposición de los servicios sanitarios de esas personas. Por tanto, no es que prohibamos que vengan a Galicia, sino que le ponemos nuestro servicio sanitario a su disposición. Y mientras se extiende la parálisis del turismo por Europa, Alemania se ha sumado a las recomendaciones de no viajar a las zonas españolas con más focos de contagio. Desde Reino Unido, Boris Johnson se defiende frente a las críticas internas y externas por su veto a España. Vamos a ser claros respecto a lo que está pasando en Europa, en algunos de nuestros colegas europeos. Me temo que estamos empezando a ver algunos indicios de una segunda oleada de la pandemia. Y todos recordamos lo que pasó la última vez. Es el turismo el que encaja la mayor parte del coste laboral de la pandemia, según la EPA de ayer, la peor de toda la historia. Esa crisis es la primera de nuestras industrias, amenaza con ralentizar la recuperación de la economía, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño asegura que todo discurre según lo previsto. Evolución en forma de V asimétrica. En los próximos días y semanas vamos a convivir con estadísticas que reflejan lo que ha ocurrido en el pasado, que son coherentes con la evolución económica y con la evolución del mercado de trabajo que nosotros preveíamos. Y hoy sabremos cómo se ha traducido el fin del estado de alarma en el comercio minorista. El Instituto Nacional de Estadística presenta resultados. El último informe acreditó una caída en las ventas superior al 20% respecto al mismo mes del año pasado. Nos tienen miedo porque en las urnas ellos no ganan, en las urnas ganamos nosotros. Solo nos pueden si prohíben las urnas, si utilizan herramientas no democráticas, porque en la democracia los campeones somos nosotros. Es Oriol Junqueras, ni él ni los otros 4 presos del Procés que reingresaban anoche en prisión tras ese discurso van a poder salir hoy a la calle. Pablo Morán, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Un juzgado de vigilancia penitenciaria ha suspendido la concesión del tercer
tercer grado a petición de la Fiscalía. Es previsible que tampoco pueden hacer salidas para trabajar o hacer voluntariado, a las que se opone el Supremo. Quim Torra, tras el reingreso. Se acumulan las evidencias que ponen en duda la pretendida voluntad de diálogo del gobierno español. Si el gobierno tiene alguna esperanza de retomar el diálogo, hará falta que antes demuestre que tiene la férrea voluntad de parar las hostilidades contra el movimiento independentista catalán. El vicepresidente Pablo Iglesias considera que ese reingreso en prisión de los presos es una mala noticia para los que defienden el diálogo. Los partidos independentistas han congelado la mesa de diálogo con el gobierno. Primera conexión con Cataluña, Guillén Carreras, buen día. Buen día. El gobierno pone en duda el diálogo con Moncloa después de lo que la Fiscalía haya forzado la suspensión del tercer grado, es lo que ha dicho Quim Torra, pero también el vicepresidente Pere Aragonés, número 2 de Esquerra, que responsabiliza al gobierno de Sánchez de la decisión. Asegura que solo se van a plantear volver a reunirse si el gobierno pone una solución para la libertad de los condenados, una solución que según ellos tendría que ser la amnistía. Si esto pasa, dice Esquerra, mientras eso no pase, no se dan las condiciones, dicen, para mantener la negociación. Y se complica también la plena asistencia a la conferencia de presidentes del viernes en La Rioja, por mucho que la portavoz María Jesús Montero haya lanzado esta advertencia. Al ser la conferencia presencial, todos los presidentes tendrán que participar de forma presencial y yo, créanme que le diga que no encuentro ningún motivo para que un presidente autonómico se aleje de esa cita. Parece conveniente, necesario que todos podamos compartir datos, información, tomar decisiones y vernos las caras. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad aumentan su atención, si cabe, en la prevención de atentados yihadistas. Una nota interna confidencial a la que ha tenido acceso la cadena SER alerta ante la posibilidad de que individuos autorradicalizados aprovechen la COVID para atentar en suelo europeo. Ni policía ni Guardia Civil contemplan nuevos métodos para atacar, al menos en esta nota elaborada en julio. Y si se quedan con nosotros van a descubrir el lugar en el que Vincent Van Gogh pintó su último cuadro. Es el lienzo Raíces de Árbol. Lo pintó solo horas antes de su muerte. 130 años después, una postal en blanco y negro ha permitido a un investigador francés localizar dónde están los árboles con raíces a la vista y la colina que representa Van Gogh en esa obra. Bueno, anda Luismi echándole carbón a la caldera para que haga más calor. José nos decía al empezar el programa. Oye, pero ¿estamos o no, Luismi, técnicamente en ola de calor? De momento, según los datos y con las características que tiene la EMET, no. Sí que es cierto que en algunas zonas del Guadalquivir y de Extremadura sí que llevamos un mes de julio muy caluroso, pero técnicamente para hablar de ola de calor necesitamos que haya muchas más comunidades autónomas bajo ese umbral de ola de calor, Pedro, lo que se llama el percentil 95, atención, de la temperatura máxima del mes de julio y agosto y como mínimo en un 10% de estaciones meteorológicas y además como mínimo durante 3 días. Estamos teniendo picos de calor, aunque no ese calor prolongado en la mayor parte del país. Pero hoy vuelve a apretar ese calor hasta los 42-43 grados en el Guadiana y el Guadalquivir. Y eso sí, con algunas tormentas que ya las tenemos entre Navarra y Aragón y esta tarde bastantes más fuertes en esa zona del sistema ibérico sobre todo. Y en los deportes, la vuelta al trabajo del Real Madrid con un positivo por COVID. José Antonio Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es el nombre de las últimas horas, el de Mariano, el jugador del Real Madrid que dio positivo en las pruebas PCR del conjunto blanco antes de la vuelta al trabajo del equipo para preparar la Champions. El hispano-dominicano que está bien, aislado, lo contaba en redes sociales y de momento sin síntomas. Además, Chico Flores, el jugador hospitalizado del Fuenlabrada, está ya en el hotel con sus compañeros. Anoche un jugador del equipo, Cristóbal Márquez, contaba todo esto desde el hotel de concentración a Yago de Vega en el larguero. La gente del hotel nos deja la comida en la puerta y luego van llamando medio corriendo, ¿no? No hemos salido de la habitación, es decir, directamente vienen a la habitación, abres la puerta, colocas la silla en la puerta y te hacen ahí el test. Entonces solo pedimos que si hay cabida para jugar el partido, que por favor se ponga una fecha y a ver si llegamos. O jugaremos con los que estén o los que estemos. Yo realmente no me he sentido, no tengo esa sensación de haberme sentido engañado o esa indignación de decir, madre mía, la que me habéis liado. Una decisión lo que más temes, perdona, es que te bajen a segunda B. Sí, para mí ahora mismo sería una decisión muy injusta y creo que no sería algo normal, vamos. Este miércoles es clave en el desenlace del caso Fuenlabrada y hay declaraciones ante el comité de competición que incluso podría sancionar con un descenso al equipo madrileño.